Hola, muy buenas tardes. Mi compañera María Camila Parra y mi persona Erika Ruiz del programa de Medicina Veterinaria les venimos a hablar sobre la alteración del metabolismo de lípidos. Hoy les queremos contar sobre un tema que a veces escuchamos, pero no siempre entendemos del todo. En esta presentación hablaremos de un tema clave para entender la salud y la enfermedad en cuanto a los lípidos. Hoy revisaremos sus principales funciones, incluyendo el papel del colesterol, los triglicéridos y los fosfolípidos, así como su metabolismo en los procesos como lo son la digestión, la absorción y la eliminación. También veremos qué ocurre cuando la grasa se infiltra en los órganos y cuáles pueden llegar a ser sus implicaciones patológicas. También nos enfocaremos en un ejemplo muy común que se puede dar en la medicina veterinaria, como lo es la lipidosis hepática. Analizaremos sus causas y los cambios que pueden producir en el hígado. Y finalmente abordaremos un tema como lo son los ateromas, por qué se forman y la interesante razón por la cual no aparecen en los carnívoros. La idea de esto es poder comprender cómo algo tan esencial como los lípidos puede convertirse en un problema cuando su equilibrio se ve alterado. El primer tema a tratar es la función de los lípidos. Cuando generalmente hablamos de ellos, lo primero que suele venir a la mente es la palabra grasa e inmediatamente se viene vinculado como con algo malo, pero en realidad no. Los lípidos son esenciales para la vida, dado que son fuentes de energía, funcionan como aislamientos térmicos y también forman parte de las membranas celulares y permiten el transporte de muchas moléculas vitales. Sin ellos, literalmente, no se podría vivir. Ellos transportan moléculas como lo son el colesterol, aunque esa suele tener una mala reputación, cumple con funciones vitales como son esta le da la rigidez y estabilidad a las membranas de las células y también sirve como materia prima para la producción de hormonas como los esteroides, la vitamina D y los ácidos biliares, los cuales son indispensables para la digestión de las grasas. Lo interesante es que el colesterol no circula solamente en la sangre, sino que esto necesita unos vehículos especiales llamados lipoproteínas. Y según el vehículo en el que vaya, puede ser considerado bueno o malo. Y tenemos tres. Está el LDL, conocido como colesterol malo, dado que transporta colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Pero cuando hay demasiado, este se puede acumular en las paredes de las arterias. Por otro lado, tenemos el HDL, que es considerado como el colesterol bueno, dado que hace lo contrario. Lo que hace él es recoger el exceso de colesterol de los tejidos y lo devuelve al hígado para ser eliminado o reciclado. Por última instancia, también tenemos el VLDL, que principalmente transporta triglicéridos, que este es otro tipo de lípidos. Los triglicéridos son la forma en la que el cuerpo almacena energía. Estos son como una batería de reserva, por así decirlo. Cuando se come más energía de la que se necesita, esta se almacena en el tejido adiposo y cuando se requiere un extra, como por ejemplo en el ayuno o durante algún ejercicio intenso, esta reserva suele activarse para mantener el organismo en funcionamiento. Y bueno, finalmente tenemos lo que son los fosfolípidos, los cuales tienen un rol estructural muy interesante, dado que forman la bicapa lipídica de las membranas celulares. Sin ellos, las células no tendrían una pared que las delimite. Y gracias a su estructura especial, permite que algunas sustancias entren o salgan, así manteniendo como un control selectivo. Bueno, ahora, todos estos lípidos pasan por un proceso ordenado llamado metabolismo lipídico, que tiene tres etapas claves. En la primera tenemos lo que es la digestión. Aquí ocurre principalmente en el intestino delgado, donde las grasas grandes que se ingieren son desarmadas en moléculas mucho más pequeñas con ayuda de la enzima, como lo es la lipasa pancreática y las sales biliares, que son producidas por el hígado. Luego de esto viene lo que es la absorción. Aquí estas pequeñas moléculas entran en las células intestinales, los enterocitos, donde se vuelven a ensamblar en triglicéridos y estas se empaquetan en lipoproteínas para poder circular.
Y ya en la tercera fase tenemos lo que es el transporte y la eliminación. Aquí los lípidos lo que hacen es viajar por la sangre hacia los tejidos que lo requieran, como por ejemplo los músculos para poder obtener energía. Esta se almacena en el tejido adiposo o se elimina si sobra. Todo este mecanismo es como una red de logística perfectamente organizada, donde hay producción, transporte, almacenamiento y reciclaje. Bueno, la infiltración grasa, también conocida como esteatosis, es la acumulación anormal de lípidos, principalmente triglicéridos, dentro de las células, en especial en órganos con alta actividad metabólica como el hígado, el corazón, el riñón y el músculo esquelético. Esta estatosis se puede producir cuando existe un desequilibrio entre la entrada y la síntesis de ácidos grasos en la célula, la oxidación de esos lípidos o la exportación como lipoproteínas. Y si llega a predominar la entrada o la síntesis sobre la eliminación, los lípidos se acumulan en gotas dentro del citoplasma. Como causas de la infiltración grasa tenemos causas nutricionales como la sobrealimentación o en aves la deficiencia de colina. Tenemos también metabólicas como la diabetes mellitus y la cetosis en rumiantes. Otras tóxicas como intoxicación por tetracloruro de carbono y micotoxinas. Y finalmente hipoxia, ya que esta reduce la oxidación de los ácidos grasos. Ahora, como consecuencia de la infiltración grasa, el órgano más afectado es el hígado, ya que se produce una lipidosis hepática y pues en este órgano se observa una hepatomegalia de color amarillento y friabilidad que puede llevar más adelante a una insuficiencia hepática. Segundo, tenemos al corazón, donde se produce una acumulación de grasas miocitos que disminuye la contractibilidad y puede causar una insuficiencia cardíaca. Tercero, tenemos al riñón, en donde se afecta la filtración y hay una predisposición a necrosis tubular. Y por último, tenemos el músculo, en donde se afecta el metabolismo energético y la fuerza contráctil. Es importante aclarar que la infiltración grasa no es una enfermedad en sí, es un signo de alteración metabólica que si progresa compromete la función del órgano y posteriormente puede llevar a una falla orgánica. Ahora les vamos a hablar sobre la lipidosis hepática. Sabemos que el hígado es un órgano central en el metabolismo porque recibe y procesa nutrientes, también regula la glucosa, almacena vitaminas, entre otras muchas funciones. Este también maneja los lípidos. Pero cuando recibe mucha más grasa de la que puede procesar o exportar, este empieza a acumularla en exceso dentro de sus células, lo que llega a interferir con su funcionamiento normal. En animales, la lipidosis hepática puede verse a muchas causas, como por ejemplo un ayuno prolongado hace que el cuerpo movilice gran cantidad de grasa hacia el hígado para producir energía. Pero si la cantidad es mayor de la que éste puede manejar, puede ocurrir una acumulación. También puede aparecer en casos de obesidad, resistencia a la insulina, dietas muy ricas en grasas o proteínas, desnutrición o incluso como consecuencias de enfermedades metabólicas y hormonales. Un claro ejemplo clásico es la lipidosis hepática en gatos obesos que dejan de comer por estrés o enfermedades. De repente, el hígado recibe una avalancha de grasa y colapsa. Cuando observamos un hígado con lipidosis de forma macroscópica, este se puede observar a simple vista los cambios evidentes. El órgano se puede ver aumentado de tamaño, se vuelve mucho más frágil, con un color amarillento y puede llegar a tener una consistencia blanda, casi como de mantequilla. Pero cuando lo analizamos al microscopio, el panorama puede ser un poco más claro. Los hepatocitos, que normalmente deberían tener un citoplasma homogéneo, presentan grandes vacuolas claras que ocupan casi todo el espacio. Estas vacuolas son gotas de grasa que empujan el núcleo de la célula hacia la periferia, dándole como un aspecto característico, como si la célula estuviera inflamada, que pues en realidad es la grasa intentando extraer el núcleo. Este no es un detalle menor porque el hígado es fundamental para la homeostasis. Cuando este está enfermo, el animal empieza a mostrar signos clínicos como el letargo, la ictericia, que pues es color amarillento en mucosas, también pérdida de apetito
y hasta alteraciones neurológicas si la función hepática pues se compromete demasiado. Bueno, ahora les hablaré sobre los ateromas, que son lesiones características de la aterosclerosis formados por depósitos de lípidos, colesterol, células inmunitarias y un tejido fibroso dentro de la túnica íntima de las arterias. Estas lesiones se presentan como placas que engrosan y endurecen la pared vascular, lo que obstruye el flujo sanguíneo. En especies susceptibles como humanos y animales herbívoros, los ateromas se forman principalmente por lesiones endoteliales, ya que la permeabilidad aumenta. Luego se produce una entrada y oxidación del colesterol LDL en la túnica íntima de la arteria y una inflamación crónica, ya que los macrófagos fagocitan este LDL oxidado y lo transforman en células espumosas que van formando la placa ateromatosa y obstruye el vaso. Esta obstrucción del vaso puede generar trombos, infartos y una ruptura arterial. En animales carnívoros es diferente, ya que estos metabolizan más rápidamente los lípidos y tienen más colesterol HDL que colesterol LDL. Por otra parte, su dieta natural es rica en grasas y proteínas, lo que los adapta evolutivamente para oxidar y eliminar estos lípidos. También cuentan con una alta actividad de enzimas lipolíticas que evitan la acumulación de colesterol en la sangre. Y por último, pues cuentan con una diferencia en la respuesta inflamatoria endotelial, lo que los hace menos susceptibles a estas lesiones ateromatosas. Un ejemplo práctico veterinario es que en perros y gatos casi nunca se observan ateromatomas de forma espontánea. Si se presentan, suelen ser secundarios a enfermedades endocrinas, como por ejemplo hipotiroidismo o diabetes. Ya por último, esta es la bibliografía y les agradecemos muchísimo por su atención.